Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la presentación de este hermoso libro titulado De Miami a mí misma, de la autora María Teresa Pérez Cruz. Lo primero que quiero es mostrar mi alegría por estar aquí con todas y todos ustedes y agradecer a la autora por la oportunidad de darme en participar en esto tan bonito. Bueno, previamente presentaré a los invitados en esta gran mesa. Armando Oviedo Romero, poeta, narrador, editor y ensayista literario. Ha coordinado diversos talleres literarios y cursos en la UNAM, la UAM, el Instituto Estatal de Bellas Artes de Coahuila, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Cultura de Puebla y Veracruz y de la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones. Fue reseñista literario en los suplementos culturales Sábado, del periódico 1+1 y de otros suplementos y revistas como El Seminario Cultural, de Novedades, Tierra Adentro, entre otras. Ha publicado libros de cuentos, Entrada por Salida, de ensayo, Cazar al vuelo y de poemas, No anunciar y Zona de niebla. Actualmente en Faro de Oriente coordina los talleres de poesía popular, Forma de la poesía moderna y el interdisciplinario Poéticas en Movimiento. Además es miembro del Consejo Directivo de la editorial Sigurat, Hoja de Gato y Sección Literatura. Emiliano Pérez Cruz, escritor y periodista, ha publicado Tres de Ajo, Si camino voy como los ciegos, Borracho no va a haber, Reencuentros, Noticias de los Chavos Banda, Pata de perro, Me matan si no trabajo y Si trabajo me matan, Si fueras sombra te acordarás, Un gato loco en la oscuridad, Antología personal, Ya somos muchos en este zoológico. Ha colaborado con diversos periódicos y revistas. Forma parte de la antología El cuento hispanoamericano de Seymour Mentón. Fue director de Planeación y Publicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Testimonio Chihuahua. Desde 1979 es cronista honorífico de Ciudad Nezahualcóyotl, o como cariñosamente se le conoce, Nezayork. María Teresa Pérez Cruz, nuestra autora, nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura de Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el posgrado virtual de Educación Artística Cultural, Ciudadanía en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Trabajó en la Biblioteca de México José Vasconcelos en la Asesoría de Comunicación Social del PRONAZON. También fue coordinadora de la Biblioteca Alejandro Aura del Faro de Oriente. En 2023 le fue otorgado el reconocimiento al mérito María Teresa Chávez Campomanes por su destacada trayectoria y trabajo en el beneficio de la educación y la cultura de México. Desde las bibliotecas públicas de la Ciudad de México ha publicado El cuerpo que se niega a ser, antología sobre trastornos alimenticios, Biblioteca Alejandro Aura, Contagiando emociones, Escuchar, leer y no callar, El fomento a la lectura en la era digital y Boleto para viajar. Sus textos forman parte de la sección de las participantes del Fondo Regional para la Cultura y las Artes. Zona centro del proyecto Mujer, Escribir cambia tu vida. Actualmente y dignamente es líder coordinadora de proyectos en la Faro de Oriente. Bueno, quisiera compartir con ustedes unas palabras que escribí para la autora. María Teresa, la que en su nombre lleva la penitencia de sufrir a lo largo de su vida, te lo dijo tu madre. Pero ahora que yo conozco ese nombre, solo escucho el nombre de una mujer que convirtió ese abrazo y ese amor que le faltaba en arte. En este libro tan bonito que nos regalas con esas crónicas, que cuando terminé de leerlas solo pensé, esa mujer es mi Tere, la leal, la genuina, la audaz, la inteligente. Bueno, me voy a atrever a hacer la primera pregunta al maestro Armando Oviedo. Yo sé, por ahí escuché, que usted ayudó a elegir las crónicas y el nombre del libro. Platíquenos, maestro, ¿cuál es la impresión que le dio a leer las historias que nos cuenta la autora en este libro? Buenas tardes, muchas gracias Tere, Emiliano. Un gusto estar también con ustedes esta tarde. Y yo traía un texto, entonces ya no lo voy a leer. No, ya no, porque voy a contestar su pregunta. Bueno, no, lo que pasa es que pues es medio tramposo también. En las presentaciones siempre hay una ventaja. Nos divertimos siempre los que estamos de este lado y ustedes se quedan con un enigma.
porque no han leído el libro. Y bueno, lo que se trata es invitarlos a la lectura. Yo, no es cierto que escribí el texto, ¿no? Iba a comentar algo que precisamente es pertinente con la pregunta. Yo trabajé con Nubia para seleccionar estos textos, pero previamente Tere me dio esa confianza de leerlos. Y pues conociendo que hay una vena literaria, pues la familia corre esa sangre literaria, tiene que ver también con nuestra actividad, ¿sí? Creo que en todos nosotros hay unas ganas de escribir, pero se van acabando, se van opacando porque se imponen otros medios de comunicación. Eso es lo que tratamos nosotros de hacer en la labor que nos toca en la actividad cultural, fomentar la lectura y fomentar la escritura. Entonces, en este caso, algo interesante de este libro precisamente fue que no solamente eran unas crónicas, sino que se tejían con un elemento muy interesante que son las cartas, ¿sí? Las cartas, algo que es muy importante, cartas y diarios, que ya también se ha dejado de escribir, y escribir digo, dejar testimonio, porque se sigue escribiendo, ¿no? O sea, volvimos otra vez, pero a través de este medio electrónico, pero otra vez trabajar la pluma o la máquina dejando una memoria. Es importante lo de las cartas, y este tejido es el que existe en este libro. Tiene tres características, que es la crónica, que es un elemento literario, y que es las epístolas, ¿no? La carta. La carta son elementos de la crónica, es añejo eso. Conocemos a un señor que escribió unas cartas de relación de aquí hacia el otro lado del charco, anunciando que había llegado a un lugar desconocido. El libro se llama Cartas de Relación y es un diario, o sea, se da cuenta de eso. Y muchas cartas se han vuelto literatura y se ha difundido esa manera interesante de transmitir este pensamiento. Entonces, esta selección fue pues porque tienen un carácter literario, porque tienen un carácter de memoria, y lo atinado que une, y por eso el título, que es las cartas. Eso fue el motivo. Ok, muy bien. Un aplauso al maestro. Ok, esta pregunta es para Emiliano. ¿Cuál es su perspectiva usted que ha conocido a Teresa ahora que se atrevió a sacar un libro autobiográfico? Ah, ok, mejor. Dice, la vida de la gente común es tan singular que es poco común que se conozca y menos común aún que se divulgue. Mi madre, María Teresa Cruz Galindo, una vez casada con el peón de albañilería y posterior chofer de ferretería Serafín Pérez Morales, aceptó seguirlo hasta aquel llano plagado de salitre, donde inmigrantes a la ciudad y posteriormente expulsados de esta, fundaron diversas colonias de nombres soñados: El Palmar, Agua Azul, Aurora, Floresta. En aquel desperdigado caserío contribuyó a la tarea de construir y mantener el hogar. Parió y dio crianza a sus 3 primeros hijos y posteriormente a 4 hijas. La mayor se le murió en brazos mientras buscaba hospitalizarla para que la atendieran de diarrea y posterior deshidratación. Luego daría luz a otra niña, María Teresa, quien desbancó al más pequeño de los 3 hermanos, Ricardo, y durante buen tiempo fue la cónsen del rudo Serafín, que así se llamaba aquel querubín que al volante era un demonio, arreando a sus macheteros para que descargara el camión de 12 toneladas que conducía por toda la ciudad, haciendo entregos de ferretería. El siempre magro salario de Serafín lo hacía pegar el grito al cielo cada que de gastos se trataba, pues que se creen que tengo la maquinita de imprimir billetes o me la paso zurrando dinero. María Teresa no fue ajena a los malos tratos del padre. Machín como el que más, Serafo no le hallaba sentido a que sus hijas estudiaran. Si al rato se van a casar y las van a mantener,
o ni modo que ellas vayan a sostener a los talibones. ¿Para qué necesitan escuela? Tere no se tuvo a esperar dádivas y en cuanto pudo incursionar en el ámbito laboral para emplearse en lo que se pudiera y contar con recursos para pagarse los estudios, hasta ser la bibliotecaria que se propuso, aunque antes lo mismo le ha entrado a cuidar a ancianos enfermos que a darle duro y darle al trapeador como Tintán en su película de Ceniciento. Basta dedicarse de lleno a lo suyo, que son los libros, su debido orden y su puesta al servicio de los lectores de la biblioteca. Para ello debió sortear con éxito las trabas que en el camino se le impusieron, tanto en el ámbito familiar como en laboral, donde los jefes se oponen al ascenso de su personal porque qué tal que llegan más arriba y luego me toman el puesto. El patriarcado, se dice ahora, en lugar de los culeros que te meten la pata, como decíamos antaño, porque los hay por todas partes y se oponen a que los de abajo hagan uso de la escalera social para ser menos jodidos que antaño, aunque sea un poquito nomás de la puntita para atrás. Mi hermana aquí presente ha sabido sortear diversos obstáculos y salir avante. Quizás uno de los más rudos, el cáncer, tampoco la detuvo y siguió de frente. Voy derecho y no me quito, si me pegan me desquito. A la diversidad de sus capacidades se le agregó el de la expresión escrita. Recuerdo que en una ocasión me dio unos poemas para ver la posibilidad de publicarlos en una página dedicada a los jóvenes. Los entregué al amigo responsable de la sección de literatura, quien con aire de perdonavida los tomó para ver si hay cancha y los metemos, aunque están muy azucarados. Azucarados o amargosos, los textos de María Teresa siguen influyendo. No se detuvo cuando la necesidad de expresarse existe, los obstáculos para satisfacerla buscan superarse, sea como sea. Hay que rascarse la entraña, quitarse la costra y dejar que fluya la purulencia, que con plena libertad salga aquello que se quiere decir, sin cortapisas, sin que actúe ese sensor que todos llevamos dentro. No es fácil expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene que ver con aquellos ámbitos donde el poder se ejerce, ya se sabe, la familia, la fábrica, la escuela, el hospital, según acotó el filósofo Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Hay que tener valor porque si se abre la boca no va a faltar quien desee tumbarle los dientes, los familiares, el patrón, el profe, el doctor. En una carta a su amiga Helen Byrne, Teresa resume su vida. Hace 6 años se abrió una grieta en mi camino. En ella encontré el cáncer, la depresión, la obesidad mórbida, la diabetes, el miedo, la angustia, la incomprensión y otros males que mermaron mi desarrollo personal y profesional. Sentí que mis oportunidades en la vida se reducían y que tenía que luchar para salir a flote. Pero ante un papel en blanco uno tiene la oportunidad de soltar sus verdades, anotar sus metas, argumentar y contraargumentar razones y sin razones, y de ser posible amplificarlas, hacer que circulen de manera impresa. La escritura es una tablilla más a la cual puede uno asirse para salir a flote, y es lo que María Teresa ha hecho en su libro, que nos levantó y aquí nos contó y que tiene mucho de autobiografía titulada De Miami a mí misma, donde mí misma se suelta el pelo y dice: aquí estoy, aquí y ahora, sin falso pudor, ni estruendo que profiera. ¡El patriarcado, el patriarcado! Mí misma se animó y a unas palabras se puso un punto y seguido, y después otras palabras y otras enseguida, y logró ir de Miami hasta sí misma, y uno supone que como para un collar, Teresa seguirá engarzando cuentas hasta lograr los cuentos, las crónicas y las cartas que también se le dan. Felicidades mí misma y que las reediciones te avasallen. Gracias. Bueno, como ven, el libro con la presentación, como digo también, lo conozco y tiene este atributo que es la memoria y el recuerdo. Las cartas es una forma muy importante de comunicarnos. Algunas ya se han recopilado en esta feria del libro, pueden encontrar libros que ya son, o sea, los libros como cartas, el más conocido
pues está el de Gilberto Owen, ¿no? De Cartas a Clementina Otero, que Clementina mucho tiempo después autorizó que se publicara y el libro circula todo ahí. También las mismas cartas se han vuelto libros como tales, ya la literatura, como es el caso del libro, que si no han leído ese libro, pues está la película, que es Relaciones Peligrosas, ¿no? Hay una escena brillante de Visconde de Valmont, creo que se llama, que tiene si no la han visto, se van a perder esa escena que les voy a platicar, porque tiene un escritorio muy interesante, donde escribe una carta, se la dedica y es un escritorio mullido y muy sensual. Entonces, es una invitación para que se animen a escribir cartas. Entonces... Aunque sean de amor. Digo, aunque sean de amor. Aunque sean de amor, sí. Entonces, esta situación de lo de las cartas no solamente son una carta hacia alguien, ¿no? Sino se da cuenta de los sucesos. Y eso es lo que tiene la parte importante de este libro, cómo cortarle a la epopeya un gajo. En ellas no solamente se dice, como dice Emiliano, no se habla a mí misma, ¿verdad? Como nosotros ya no escribimos diarios, nos vemos en el espejo y nos decimos a mí mismo, ¿cómo te llamas, no? Y uno se enfrenta a la vida, pero también ya se está perdiendo eso. Entonces, esta parte que es no solamente es un recuerdo sentimental, sino es también dar testimonio de lo que sucede, lo que nos está sucediendo. Es algo también muy importante en la memoria. La memoria es algo que nos sucede, no es algo que recordamos. Son como estas cicatrices, que cuando uno ve la cicatriz, la marca, tiene unos resabios de más cosas. El que se quiera borrar las cicatrices es algo estético, ¿sí? Como esto de las estrías en las mamás, pero hay gente que las conserva. O sea, mi mamá tenía recordar esas cosas, y recuerdo a mi mamá precisamente porque ella tuvo la culpa de que me gustaran las cartas, y las cartas como una vía de la literatura. Ella era analfabeta y ella me dice, como tú ya sabes escribir, entonces vas a escribir las cartas. Pues siéntate ahí. Entonces ya agarré y sí, pues, no sabía que había esas almohadas como las del Conde de Valmont. Me senté y pues a escribir. Yo era de los que están en Santo Domingo, su amanuense. Su evangelista. Su evangelista, exactamente. Entonces ella dictaba, pero cuando me iba enfadando porque yo quería irme a jugar y que acortaba las cartas, las volvía postales, ¿sí? También por eso me gusta el cuento corto y la poesía, porque es más breve y no todas esas extensas cosas que le decía. Mi mamá se dio cuenta y pues ya me mandó a la goma, pero recuerdo mucho que la frase final que le decía las cartas, y que no solamente es la despedida, no es solamente pongo punto final, o es estas cartas también que se hacen por oficios en las oficinas, sino tienen un detalle. Entonces mi mamá siempre decía, se despide de ti muy atentamente, Rosario Romero, que verte desea mejor que escribir. Entonces, y siempre remataba lo mismo, le digo, pues inventa algo, otro, con mi raza hablar el espíritu. Pero decía, no, esa es la parte que se identifica, y lo cuento aquí porque el libro, la memoria trae una feliz coincidencia. Entonces, si uno lee, encontrará estas felices coincidencias, como ya de alguna manera Emiliano acaba de recordar las suyas. Es una invitación a que lean y encuentren las suyas. Muy bien, maestro. Yo quiero preguntarle. Yo quiero preguntarte a ti, Tere. Sabemos que no es nada fácil escribir un libro, que lleva su tiempo, pero cuéntanos, ¿cuál es el trabajo, los días, las horas que invertiste para realizar este libro y cómo fue el proceso del autor? Pues en realidad no tengo tiempo, más bien es cuando tengo algo que decir, algo que traigo ahí que me esté molestando principalmente, y que tengo la necesidad de contárselo a alguien. Entonces eso puede ocurrir en un ratito o en 8 horas, como sucedió cuando terminé con un personaje,
y para poderlo sacar así de volada, en 8 horas me lo eché. Ese día no trabajé, no estuve para nadie. En ese momento, cuando uno tiene las ganas, es que se da, ¿no? La verdad es que no tengo un horario, no tengo un lugar en particular, como dicen la mayoría de los escritores. Creo que cualquier lugar es bueno. A veces la servilleta del restaurante, las servilletas de papel son buenas, y bueno, pues hoy en día traemos los teléfonos, ¿no? Entonces ahí mismo el día de hoy se escribe. Y ya cuando tienes el tiempo, pues ya lo pasas en limpio, le das formato y queda un texto pues para leerse otra vez, ¿no? No tengo un tiempo, no tengo un lugar específico. En el momento en que me apetece, en ese momento lo escribo. Un aplauso. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Me interesa mucho que nos pudieras hablar de esta cuestión entre la intimidad y lo público, o hacerlo público, qué cosas y qué va pasado con ese límite entre una cosa y la otra, porque así de abuelo de pájaro veo que escribes muchas cosas pues desde muy adentro, y no es fácil mostrarse, ¿no? Con este libro. Entonces ya lo han mencionado, pero quería que tú comentaras algo al respecto, y por qué esta intención de, yo les llamo narrativas del yo, ¿no? De sacar estas cuestiones, o de dónde surge tu necesidad o la idea de escribir un libro, pero además escribir un libro desde la intimidad, ¿no? ¿Por qué permitiste eso? Más bien, ¿por qué se van a permitir leerla si es que lo leen? Pues yo siempre he sido muy chismosita, muy comunicativa, y cuando no encontraba oídos, pues regularmente eran las hojas de mi cuaderno. Yo sí escribía un diario desde muy chica, hasta que a mi mamá se le ocurrió encontrarlo, y pues se dio cuenta de todas mis andanzas, y pues me gané una buena paliza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí narraba todas mis idas de pinta, todo lo que hacía, con quién andaba, y pues a mamá no siempre le parecía que andaba en buenas compañías. Entonces, afortunadamente después se inventaron las computadoras que se podían poner claves, y pues entonces retomé el buen oficio de escribir mi diario. Después cambié y me gustaban las cartas, tenía gente lejana, fuera del país, en otras ciudades, y las cartas a mí me encantaban, ¿no? Era una manera de contarse todo, y además recibir retroalimentación también. La necesidad de escribir y de hablar siempre se me ha dado. Lo que falta siempre son escuchas. Entonces también me gustaba leer en voz alta desde muy pequeña. Por eso soy narradora y soy lectora en voz alta. Si no había alguien, pues estaba el perro, el gato, el pollo, el que se prestara para escucharme, y pues daba salida a todo lo que yo quería decir. Cuando no, pues la hoja en blanco era un buen aliado. Después, con el tiempo, encontré que era una buena herramienta terapéutica, ¿no? Durante 14 años impartí un taller de escritura autobiográfica para mujeres. Y en ese taller, bueno, pues las mujeres encontraban que su voz tenía valor, que su pensamiento podía ser útil, y sobre todo, bueno, pues que les permitía conocerse o reconocerse. Entonces, por eso me gustó ese género, el género autobiográfico, porque pues soy el personaje que mejor conozco, ¿no? Partiendo de ahí, si uno quisiera, le puede cambiar el nombre a la persona o a los personajes, y pues da para un cuento, da para una novela, dependiendo. Pero el personaje que mejor conozco es yo. Y nunca he tenido así como tapujos, ¿no? Para decir lo que siento, lo que pienso. Digo, a veces me meto en problemas, ¿verdad? Por eso. Pero creo que la escritura es una buena aliada. Más allá de si
soy buena o mala escritora, yo la considero una aliada. Por eso me gusta el género autobiográfico. ¿Alguien más? Gracias, pues felicitarte, Tere, porque ha sido un libro muy fascinante, que nos los podemos leer muy rápido, pero en sí también felicitar a los ponentes y preguntarte cómo podemos desactivar, Tere, el miedo a escribir sobre nosotros, porque tú lo haces muy bien en Miami a mí misma. ¿Cómo podemos lograr encontrar esas herramientas para atrevernos, para volvernos transparentes cuando queremos leer? Y también preguntarte qué es lo que va a pasar cuando la gente que incluiste en tu libro va a leer tu libro, qué sucede después, con qué sucederá después de que tus personajes hayan leído tu libro. Gracias. Gracias. ¿Cómo desarticular el miedo? Yo creo que es más terrible morir inédito, ¿no? Entonces, creo que tengo una carga de vanidad ahí bastante fuerte y lo que menos quiero es eso, morir inédita, ¿no? Entonces, una manera pues es como quitarte el miedo al que dirán, ¿no? Porque regularmente hay 4 miedos que a los seres humanos nos permea siempre, que es la soledad, la pobreza, la enfermedad, no recuerdo cuál era el otro, pero el quinto le agregaría yo de los más, es el miedo al que dirán. Entonces, cuando uno se va despojando poco a poco de las capas, así como la cebolla, pues ese miedo se quita, ¿no? Entonces, creo que me pueden ubicar como soy en la cotidianidad. Claro que ya cuando entra uno a rascarse uno mismo, pues descubre que tiene sus claroscuros y a veces es difícil dejar ver la sombra ahí, pero bueno, pues es parte de nosotros y a mí descubrirla también me ha hecho bastante bien y me ha permitido perderle el miedo al que dirán, ¿no? Entonces, por el otro lado, pues lo que digan los otros personajes, pues es ya cosa de cada quien, ¿no? Cada quien puede hablar desde el punto en que, ¿cómo dice esto? Desde el cristal como que se mira. Por ejemplo, con Emiliano, bueno, pues somos hermanos, pero cada quien podemos hablar de la historia familiar muy diferente. A él le tocó ser parte de los 3 varones que nacieron primero en casa y que ejercían pues la autoridad, porque así se les permitía. Incluso los padres, el padre pues decía, es que es tu hermano mayor y entonces le tienes que atender, no, pues que lo atienda a ver quién, ¿no? Entonces empezando por eso de como por qué, ¿no? Yo creo que mi primer acercamiento, si es que yo pudiera considerarme feminista, pues no fue una teoría en particular, fue mi abuela, ¿no? Mi abuela, sirvienta de Polanco, por muchos años, emigró de su pueblo natal a la ciudad con mi madre en brazos, escapando del abuelo, al que decía amar mucho, pero que solo una vez le puso la mano encima, pero no más. Entonces dijo, ahí se ve, no tengo por qué aguantar a este señor, por mucho que le quiera, y se vino a trabajar por acá con mi mamá. Entonces, esas son las feministas, las activistas verdaderas, que dices, bueno, toman decisiones de vida y que puedan equivocarse si quieren, pero toman su vida en sus manos, ¿no? Entonces fue mi primer ejemplo de mujer decidida y pues a veces uno también lo trae en la sangre, ¿no? Por muy 3 hermanos que tenga, con permiso patriarcado, digo, y uno lo va sufriendo todos los días, ¿no? Porque la autoridad laboral también lo encuentra tiro por viaje. Entonces, la escritura también da esa oportunidad de ir vislumbrando por dónde tiene uno el camino para comunicarse con los demás o con las demás. ¿Alguien más? Está bien. Me queda una duda. ¿Sale en la ciudad de Miami o es parte del mismo título que dice Mi a mí? No, sí sale,
justo por ahí del año 2007, estaba yo bastante harta de la burocracia, y dije, me voy a ir a probar suerte al otro lado, ¿no? Tuve la oportunidad de que una tía dejó su trabajo de niñera y me fui pues a ver de qué se trataba el sueño americano, y estuve por allá en la ciudad de Miami. Me sorprendió mucho que la gran cantidad de mujeres latinoamericanas que estaban buscando precisamente salir adelante, ¿no? Por allá, y que muchas veces incluso los maridos se quedaban en sus lugares de origen. Me tocó una peruana que ya estaba a semanas o meses, cuando mucho, de regresar a Pisco, cuando le cae un terremoto encima a su casa, y pues vas para atrás otra vez, te quedas en Miami. Entonces tuve esa oportunidad de ver cómo la padece por allá el latino, las mujeres latinas, que sobre todo trabajan en casa y que se quejan de vivir en jaulas de oro, ¿no? Siempre atentas de patronas ociosas. Pero bueno, al final era enriquecedor escucharlas también cuando nos reuníamos en algún café, en algún restaurante, pues escuchar esas historias, ¿no? Entonces me nutría también de ahí. Por eso compren el libro. Sí, no solamente es un juego de palabras, que más bien lo atinado de eso es precisamente que tenga la correspondencia, otra vez volviendo a las cartas. Sí, de hecho, esa parte de Miami empezó con cartas, con Eileen, que es una amiga inglesa, con la que yo siempre estaba carteando, y entonces le contaba lo que iba pasando, lo que sentía, lo que me dolía, y alguna vez me decía, pues ponlo en papel, ¿no? O en el caso con Emiliano, pues era lo mismo, el correo electrónico se hizo una buena vía, y pues de ahí rescaté ese material. Ahora que mencionas esto, me surge otra pregunta, que es el trabajo de edición en cuanto al estilo, a la forma, o son tal cual fueron saliendo, sí, este trabajo, digamos, de corrección en general, o hay esa corrección, y en qué sentido está ahí. En general, creo, eso ya lo podrá contestar, yo creo que mejor Nubia Armando. En general está la mayor parte como fue, pero ellos le dieron un giro ahí importante, una peinadita. Por acá anda Nubia, ¿no la veo? Nubia, así está. Nubia Armando, que fueron. Bueno, fue una labor pues muy interesante. No es lo mismo finalmente editar un libro de literatura, ¿no?, de ficción, a editar una vida, ¿no?, fragmentos de una vida. Entonces ahí la cuestión radica un tanto, ¿no?, como en esta ética editorial, de no modificar en sí mismo, ¿no?, el aliento, ¿no?, y la esencia del texto. Entonces sí fue en ese sentido una labor importante, porque no queríamos quitarle, ¿no?, esta esencia que ella trata de transmitir, ¿no?, esta veracidad, esta sinceridad, ¿no? Tiene, en especial Tere, tiene una forma de filtrar la realidad, pues desde sus propias experiencias. Entonces eso personalmente me resultó muy entrañable, y yo espero que de alguna manera esta edición que se realizó no haya perdido, ¿no?, la esencia que Tere quería transmitir, ¿no? Y sí, fue esta labor de tratar de no tocar, ¿no?, más bien darle como esto que dice ella, ¿no?, una peinada, ¿no?, un estilo sin afectar, ¿no? Sería más o menos, ¿no?, la cuestión editorial. ¿Alguien más que guste preguntar algo? Bueno, pues yo quisiera preguntarte, para empezar, el hecho de que el texto está como que son varias temporalidades, digamos, de
de una misma persona, tú al releerlo, si hay algo que redescubriste de ti, de estas diferentes Teres, digamos, a lo largo del tiempo. Sí, bueno, en esencia pues es la misma Tere, pero quizá con un poco de madurez, ¿no? Tanto en la persona como en la escritura. Pero lo esencial de Tere está ahí. Entonces, a pesar de la distancia en los años, creo que no es mucha la diferencia. Muy bien. ¿Ustedes gustan compartir algo más? Bueno, esto de las cartas que se dice y ahora que hay esto de volverlas literarias, alguien ya también lo escribe de manera literaria, ya se están publicando las cartas que se mandó Octavio Paz, Arnaldo Orfila, fulano Mengano, porque son importantes, y parece que eso también como que arranca la sinceridad a la gente que escribe. No hay nada más sincero que una carta. El diario también se vuelve algo importante para uno y es donde uno se busca a sí mismo. La escritura es eso, buscarse, ¿no? En la narrativa, pues uno se quiere encontrar en otros personajes. Uno está más limitado, pero como persona, pero como ente que imagina, pues se puede multiplicar. Pero eso también corre un riesgo, porque hay gente que no se quiere dividir, le da miedo, se asusta y pues le puede caer inclusive hasta la locura, ¿no? Hay gente que se trastorna y vive diferentes personalidades. Pero eso es normal, eso es natural que uno se transforme, pero que lo haga uno de manera consciente es la literatura, es las cartas o los diarios. Hay una conciencia lingüística en ese aspecto. Entonces, yo lo que subrayaría sería eso, que la sinceridad aparece en el género que sea. ¿Sí? El cuento pide una sinceridad en la imaginación, la carta o el diario pide que no te engañes a ti mismo, ¿sí? Que no cambies las versiones y que uno pueda decir de manera sincera y directa lo que a uno le pasa, inclusive en contra de otra gente. Son famosos los diarios de José Donoso, por ejemplo. José Donoso escribió kilos de diarios y se los heredó a su hija, la mitad a su hija y la mitad a su editor. Entonces empezaron a leerlos y se dieron cuenta de que pues decía pestes de mucha gente. Ahí odiaba, bueno, decía lo que opinaba sinceramente de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de México, de otros escritores norteamericanos, de su agente literaria, y pues, pero ella estaba muerta. A quien le afectó fue a la hija, porque encontró entonces que descubrió que no quería a su hija, otra tendencia muy especial de José Donoso, pero él fue sincero ahí. Entonces la parte terrible es hasta dónde uno soporta ser sincero, mirarse al espejo y decir, pues no creo que sea feo, soy feo. No lo creo, sí es. Entonces, ese sería el gran riesgo. Precisamente escribir es arriesgarse, es mirarse, mirar el vacío. Y mirar al vacío no significa que tú estés viendo el vacío, sino que el vacío te está mirando a ti. Entonces, yo por eso, este libro es un goce literario, en el sentido de que están las palabras justas, están lo que ella quería decir en ese momento y lo pescó en ese instante. No lo necesitó, porque también muchos de nosotros como escritores, o en México la mayoría, la crónica y el periodismo se hace en las rodillas, entonces es sobre la marcha, y la crónica y el periodismo se hacen sobre la marcha, no hay mañana. Entonces hay que sacarlo ahorita o morir en el intento, ¿no? Entonces el maestro Emiliano dice que va a cambiar y va a hacer cartas desde el ensayo. No sé si alguien puede comentar. No, pues yo recuerdo que a Tere lo único que por ahí le señalaba cuando me pasó a lectura del libro, solamente 2, 3 adjetivos que por ahí se colaban. No necesitas adjetivar,
No basta con que pongas los hechos y ya el lector determinará si son buenos, malos, excelentes, pésimos, etc. Pero si evitamos la adjetivación y nos vamos a los hechos concretitos, das el chance de que el lector te diga, oh, qué cabreras son estos. Entonces, yo creo que eso le da mucho peso, sobre todo que levanta más su propia voz que sus propios juicios, ¿no? Porque luego los juicios son prejuicios. ¿Alguien más? Oiga, compren el libro para que aumenten su... Para. Llévelo a esta editora. A ver, muy lectores y no, no hay ningún animado, bueno, gracias. A eso venimos a comprar el libro, ¿verdad? Yeah. Con calma. No se amontonen. Bueno, nada más. Bueno, yo quiero agradecer a la autora, a ustedes por estar aquí, a todos ustedes por acompañarnos. Y pues, compren el libro. Es un maravilloso libro, de verdad lo recomiendo mucho y ayuda mucho también, pues, como de superación personal, ¿saben? Entonces, muchas gracias a todos. La venta y la firma del libro, aquí está la autora. Gracias.